Libro Historia de los Judíos de Paul Johnson. Ciertamente es posible, como está escrito en la Biblia, que el rey persa, Ciro el Grande, fuese el instigador del retorno, pero en la Biblia nos dice que Dios puso en él un espíritu de acuerdo para que los israelitas pudieran retornar para hacer de nuevo el templo de Jerusalén. La fe de la clase gobernante persa era ética y universalista, a diferencia del nacionalismo intolerante y estrecho de los poderosos imperios anteriores. El propio Ciro profesaba el culto de Zoroastro y creía en un ser único, eterno y benéfico, creador de todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Durante el reinado de Ciro, los persas desarrollaron una política religiosa imperial completamente distinta a la que habían aplicado los asirios y los babilonios. Era respetando las creencias religiosas de los pueblos sometidos siempre que fuesen compatibles con la aceptación de la autoridad. Ciertamente parece que Ciro consideró un deber religioso revocar las perversas deportaciones y las destrucciones de templos cometidas por sus predecesores. En el cilindro de Ciro, descubierto en las ruinas del Palacio de Babilonia durante el siglo XIX y que ahora se encuentra en el Museo Británico, expresó su política: yo soy Ciro, el rey del mundo. Marduk, el gran dios, se regocija con mis actos piadosos. Yo reuní a todo su pueblo y lo llevé de regreso a sus moradas a los dioses por orden de Marduk, el gran señor. Ordené instalarlos complacidos en sus santuarios, que todos los dioses a quienes llevé de regreso a sus ciudades oren diariamente pidiendo que mis días sean largos. De acuerdo con el Deutero-Isaías, compilado más o menos por esta época, el Señor ordenó esta restauración emprendida por Ciro, a quien denomina el ungido del Señor. En el libro de Esdras, el escriba, al relatar el retorno de Ciro, dice a los judíos babilónicos: todos los reinos de la tierra me los ha dado el Eterno, Dios del cielo, y él me ha encargado que les construyera una casa en Jerusalén que está en Judea. Quienquiera que haya entre vosotros de todo su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judea y construya la casa del Eterno, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A pesar del apoyo y el mandato de Ciro, el primer regreso en el 538, bajo el mando de Senasar, hijo del antiguo rey Joaquín, fracasó, pues los judíos pobres que habían quedado detrás, los Amarets, se opusieron e impidieron, unidos con los samaritanos, los edomitas y los árabes, que los colonos levantaran murallas. En el 520 a.C. se realizó otro intento con el respaldo de Darío, hijo de Ciro, y bajo el mando de un jefe oficial llamado Zorobabel, cuya autoridad como descendiente de David fue reforzada con su designación para el cargo de gobernador persa de Judá. La Biblia nota que 42.360 exiliados regresaron con él y que la cifra incluía un elevado número de sacerdotes y escribas. Ese movimiento supuso la entrada en el escenario de Jerusalén de la nueva ortodoxia judía que giraba alrededor de un solo templo centralizado y su legítima adoración. El trabajo en el templo comenzó inmediatamente. Se lo erigió en un estilo más humilde que el de Salomón, como aclara Ageo capítulo 2, versículo 2, aunque de nuevo se usaron cedros del Líbano. Los samaritanos y otros judíos considerados heréticos no pudieron participar en el trabajo. Se les dijo: nada tenéis que ver con nosotros. Quizás a causa del exclusivismo de los exiliados que regresaban, la colonia no prosperó. En 458 a.C. fue reforzada por una tercera ola dirigida por Esdras, sacerdote y escriba de mucho saber y gran autoridad,
que intentó sin lograrlo resolver los problemas legales provocados por la heterodoxia, los matrimonios mixtos y las disputas acerca de la propiedad de la tierra. Finalmente, en el 445 a.C., se unió a Esdras un nutrido contingente encabezado por un destacado judío y prominente funcionario persa llamado Nehemías, a quien se asignó el cargo de gobernador de Judá y se le otorgó la autoridad necesaria para convertirla en una comunidad política independiente en el marco del imperio. Esta cuarta oleada consiguió al fin establecer el reasentamiento principalmente porque Nehemías, hombre de acción tanto como diplomático y estadista, reconstruyó con encomiable rapidez los muros de Jerusalén y así creó un enclave seguro desde el cual pudo dirigirse el trabajo de reasentamiento. Nehemías describió su propio comportamiento en sus memorias, que están en la Biblia, un ejemplo brillante de escrito histórico judío. Se nos habla de la primera inspección de las murallas en ruinas en secreto durante la noche. La lista de honras a los que participaron y los que construyeron los desesperados intentos de los árabes, los amonitas y otros para impedir el trabajo, su continuación bajo guardia armada y la vuelta a la ciudad todas las noches. Nadie de nosotros se quitaba la ropa y cada cual iba con su arma hasta el agua. Y al final triunfal. Nehemías dice que el trabajo se completó en 52 días. La ciudad reconstruida era más pequeña que la de Salomón, era pobre y ante todo estaba menos poblada. La ciudad es extensa y grande, escribió Nehemías, pero las personas que allí estaban eran pocas y no se habían construido casas. Pero se trajeron familias elegidas al azar de todo el territorio de Judá. La energía y la inventiva de Nehemías serían una inspiración cuando Palestina fuese ocupada de nuevo por activistas judíos durante el siglo XX. Pero con la finalización de su obra se estableció una súbita calma y un silencio absoluto. Los años 400 a 200 a.C. son los siglos perdidos de la historia judía. No hubo grandes episodios ni calamidades que ellos consideraran convenientes registrar. Quizás se sentían felices. En todo caso, es evidente que los judíos simpatizaron con los persas más que con cualquiera otro gobernante. Nunca se alzaron contra ellos, al contrario, algunos mercenarios judíos los ayudaron a sofocar la rebelión egipcia. Los judíos tenían libertad para practicar la religión en su propio país de Judá o en otro lugar del imperio persa, y pronto comenzaron a aparecer asentamientos judíos en una amplia región. Un eco de esta diáspora es el libro de Tobías, que utiliza la Iglesia Católica, compuesto en media alrededor del siglo V a.C. Otro es la colección de 650 documentos comerciales en escritura cuneiforme, escrita en 455 y 403 en la ciudad de Nippur, cerca de donde vivía Ezequiel. El 8% de los nombres incluidos en estos textos son judíos. Han sobrevivido de la colonia de Elefantina los archivos de 2 familias judías que arrojan luz sobre la vida y la religión. Archivos en ese lugar arrojan luz sobre la vida y la religión en ese lugar. La mayoría de los judíos de la diáspora acerca de quienes se habla parece haber prosperado y practicado fielmente su religión. Más aún, era la religión de la nueva ortodoxia, el judaísmo. Que el Señor los bendiga y continuaremos.